Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y ahora estamos haciendo nuestra recapitulación en realidad, es decir, un resumen y una síntesis de todo lo que fuimos estudiando durante todos estos meses, no de una forma tan exhaustiva, ¿verdad? Pero por lo menos con los puntos esenciales y fundamentales de lo que el autor sagrado, San Mateo, nos quiere transmitir. Y esto para que nosotros después lo podamos llevar a la práctica, es decir, a la vida. Recordemos que la Biblia siempre es un libro pedagógico escrito por la iglesia, comunidad, que piensa, reflexiona desde su contexto histórico, ciertamente, a la luz del Evangelio, es decir, a la luz de esta propuesta de lo que trae un Jesús histórico que ellos reconocen, miran y ven en la persona de Jesús de Nazaret el cumplimiento de las promesas de todo el Antiguo Testamento. Esta es la forma, ¿verdad?, lógica de lo que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Este gran autor estudioso, von Rad, este es un alemán, un teólogo, un gran teólogo, ¿verdad?, que había propuesto esta forma o esta concepción con respecto a la Biblia, la historia de la salvación. Encontramos una historia de salvación entonces en nuestra humanidad, en nuestra vida, en nuestro contexto histórico, un Dios que irrumpe. Y a eso justamente le llamábamos el escatón, ¿verdad? Dios que entra, que irrumpe en nuestra historia, que se hace presente. Y desde ahí entonces el primer elemento que estudiamos anteriormente, y ustedes pueden volver a escuchar un poco, lo que significa dentro de esta recapitulación y esta síntesis como conclusión teológica, el primer tema era
Cristo es juez escatológico, decíamos. Su presencia ya es como aquel juez que se presenta y que está juzgando al mundo. Pero decíamos que no es que Jesús viene a juzgar, sino que su presencia nos sirve a nosotros para mirar y decir, bueno, yo me siento o a la izquierda o a la derecha. Estoy haciendo en positivo o en negativo de lo que Él me está presentando como propuesta de salvación. Ese es el verdadero juicio. San Juan también lo presenta de una manera maravillosa, espectacular, ¿verdad? Porque dice, el que cree ya está salvado, el que no cree se condena, así dice. Pero ¿qué significa eso entonces para nosotros? Significa que la misma presencia de Jesús viene a ser para nosotros esa interpelación ante quien nos encontramos y ante quien nosotros decimos, bueno, aquí me adhiero a Jesucristo o yo no me adhiero a la propuesta. Y entonces, si me adhiero ya estoy en el camino de la salvación. Eso es lo que quiere decir. No como los protestantes interpretan, ¿verdad? Sin entender, ellos dicen, bueno, solamente con tus labios profesa Jesús y ya serás salvo y ya está, ya es salvado. Ya es salvado, viene. No, esto quiere decir que en la medida en que vos aceptás verdaderamente, ya estás en el camino de la salvación. Es decir, como cualquiera, es decir, yo me pongo a estudiar, estoy comenzando el primer año de ingeniería, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ahí voy a recibir mi título, pero ya estoy en el camino de la ingeniería y voy a llegar a ser ingeniero en la medida en que yo me esfuerce y que cada año voy pasando ese curso. La senda de donde estudié, no, es porque yo ya entré en el primer año de ingeniería, ingresé, ahora ya soy ingeniero y ya estoy. No, cuando te está diciendo vos ya estás en el camino, vos ya sos entonces en la medida en que después te esfuerces. Si vos no te esforzás, te quedas por el camino, Y entonces por eso que San Juan dice, ¿verdad? En la medida en que nosotros creemos, nos adherimos verdaderamente al Señor, estamos en este proceso de salvación y en este camino de salvación. Porque el Señor ya nos ha redimido, o sea, tenemos la certeza de que ese camino nos lleva a la salvación. Ese camino, esa propuesta, ese evangelio nos lleva entonces a nuestra dignificación, a la realización plena del hombre. Bueno, eso fue lo que estuvimos reflexionando en el primer elemento, en la primera conclusión dentro de esta recapitulación, cuando decimos cuáles son estos planos de la obra del Cristo. Los planos de la obra del Cristo. ¿Qué plano tenemos que seguir? Eso es lo que entonces nos demostrará todas las interconexiones que existen, ¿verdad? Como para que nosotros podamos llegar a esa plenificación de nuestra propia vida. Vamos a mirar ahora un segundo elemento, como recapitulación, como conclusión y como síntesis del Evangelio de San Mateo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar y qué es lo que nos propone? Segundo elemento es fundamento de la iglesia, fundamento de la comunidad. Atención, porque algunas veces cuando nosotros hablamos de iglesia, nosotros enseguida vamos a una cuestión institucional, pensando que la iglesia es la institución, que es el papa, que son los obispos, que son los sacerdotes, o sea, la cuestión jerárquica. Estos son los ministerios dentro de una institución jerárquica, pero no quiere decir que ahí termina todo, no. La iglesia somos todos nosotros, que como institución necesita a alguien que la lleve adelante. Pero vamos a ver entonces enseguida qué significa esto del fundamento de la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El obispo Donald Hayen ha tomado su lema episcopal como título de su último libro, Love Never Fails, el amor nunca falla. En él reflexiona y da consejos sobre cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Mi lema es el resumen de todo el mensaje cristiano y quiere decir que a pesar de nuestros pecados, de nuestras luchas, de las tragedias de la historia humana y de los profundos sufrimientos que padecemos, el amor siempre vence y triunfa. El libro de Monseñor Hayen ofrece ideas sencillas sobre cómo llevar la fe en la vida cotidiana gracias a reflexiones como la cruz del matrimonio o de qué trata la Cuaresma. Para hacer una homilía o para reflexionar, la clave es tomar un ejemplo de vida cotidiana que transmita la buena noticia del Evangelio. Es lo que hizo Jesús en las parábolas.
Tomó cosas ordinarias que la gente podía entender y las utilizaba como analogía para explicar el reino de Dios, para llevar a cabo su misión y para demostrarles su amor. Monseñor Donald Hayen pasó parte de su dedicación pastoral atendiendo a la gente que vivía en suburbios. Dice que hay muchas formas de experimentar el amor de Dios. En todo eso ves la hermosa variedad de la Iglesia, la gracia de Dios operando en la vida de tantas personas, y te das cuenta de que cuanto más variada es esa experiencia, la esencia de lo común se hace aún más profunda. Su libro quiere ayudar a que los lectores refuercen su relación con Cristo y que lo pongan en el centro de su vida cotidiana de modo que puedan experimentar que el amor nunca falla. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, la teología de San Mateo. Nos encontramos en esta recapitulación teológica de lo que Él nos regala y nos ofrece aquí. Ahora decimos que dentro de los planos de la obra de Cristo se nos presenta el fundamento de la Iglesia. ¿Qué significa el fundamento de la Iglesia? La patencia de ese Cristo que es futuro, el Cristo que se encarna y se nos presenta como un futuro, se desvela al mismo tiempo en la existencia de los hombres. La patencia, la presencia, la realidad, lo que se vislumbra, lo que se ve. El sacramentum sería en latín, ¿verdad? El sacramento para nosotros, lo que se ve, lo que se toca, lo que se siente, detrás de qué cosa nosotros estamos yendo. Entonces, ¿qué es lo patente, la patencia?
lo que es patente, lo que me habla, lo que me dice, qué signo yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, en el plano periférico, los hombres se han unido al integrarse en diferentes sociedades. Nos hemos unido. Es una cuestión también antropológica, existencial. Nosotros existimos en comunidad. Nosotros existimos en iglesia. No somos secta, atención, no somos secta. Somos comunidad, somos iglesia. Y en este sentido somos católicos. Pero atención, ahí se la católico. Viste que muchas veces nosotros ni no entendemos. Ya pointe, ¿verdad? Tiramos contra el catolicismo sin saber lo que significa ser católico. Católico significa ser universal. Y esa es la esencia del cristianismo. Si vos no sos católico, no sos cristiano. Acordate de eso. Si no sos católico, no sos cristiano. El católico, es decir, es aquel que verdaderamente entonces está mostrando y está viviendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está viviendo lo elemental y lo fundamental que es entonces la vida de comunidad, la esencia de la comunidad. Eso es ser católico. Entonces es importante que nosotros sepamos, viste que la explicatio terminorum es esencial para poder después discutir. Yo en una oportunidad me habían invitado, ¿verdad? Entonces donde estaban, no sé, un agnóstico, un protestante, un pastor y no sé, había 3, 4 personajes, ¿verdad? Entonces íbamos a hablar sobre uno de los temas bíblicos así. Bueno, cada uno opoiso, ¿verdad? Pero yo luego contra esto, yo contra la iglesia, ¿viste? Todos se tiran así. Acá ni no entendéis los temas. Primero tenés que entender el tema, es decir, tenés que entender la frase, la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? Por ejemplo, muchos se tiran contra el católico. Pero el católico en otro sentido, ¿verdad? La gente se tira, ¿verdad? Porque no sabe lo que significa la palabra católico. La palabra católico quiere decir universal. Y el cristianismo, Jesús lo que trae es justamente la universalidad. Si uno lee a San Pablo, que es el fundamento justamente de nuestro cristianismo en cuanto a la prédica y la construcción teológica, nosotros en realidad somos paulinos en cuanto al pensamiento teológico que se presenta en la Biblia, ¿verdad? O por lo menos la influencia mayor y más fuerte tenemos la de Pablo. Y Pablo justamente se lanza hacia los gentiles, es decir, Pablo es católico. Sin embargo, atención, que de cierta manera Pedro, Juan, Santiago, estos que estaban, dice, al frente de la comunidad de Jerusalén, eran un poquitito más judaizantes, es decir, ellos eran casi como medio una secta al comienzo, ¿verdad? Pero sin embargo, ante este empuje que Pablo les dice, no, Cristo ha venido para todos, Cristo es católico, Cristo es universal, Cristo es para todos, Cristo no es solamente para el pueblo judío, Cristo no es solamente para ese grupito, orecuetego ave, nosotros aquí, nosotros, y entonces termina ahí. Absolutamente no, ¿verdad? Sino que el catolicismo, ¿verdad? De Cristo, el catolicismo que predica Pablo, justamente dice, la salvación del Señor no puede encerrarse en una cajita. No le podemos encerrar ni aprisionar al mensaje de salvación que es para toda la humanidad, para todo lo que es entonces creación. Entonces diría mucho más incluso que la misma humanidad, ¿verdad? Es para la misma creación. Y así después escribe Pablo, ¿verdad? En la carta, por ejemplo, en su introducción a los colosenses, cuando él escribe estas cosas, es una cosa espectacular, maravillosa, ¿verdad? Se dan cuenta que el pensamiento, poco a poco ellos del judaísmo se van haciendo católicos al final de cuentas, se van haciendo universales, se van abriendo a este pensamiento tan grande que Pablo comienza a intuir, porque Jesús no viene simplemente para 3 o 4, ¿verdad? No, Jesús viene para toda la humanidad, porque es Dios el que se encarna y Dios el que se está presentando, ¿verdad? A todos. Entonces eso tenemos que entender bien, porque si eso no entendemos, ese pequeño ya discutir sobre cosas que no tienen sentido. Es como que yo me voy y queremos discutir sobre fútbol. Vamos a discutir sobre fútbol.
Y entonces vienen aquí, vamos a discutir sobre la selección paraguaya. Y entonces yo comienzo y hablo, no sé, hablo del tiempo de Romerito, de Cabañas, etcétera, etcétera. Y hablo de ellos como si fuese que ellos. No, mira, yo a Zapama. Vos tenés que entrar ahora con estos jugadores que tenés ahora. Va, él ya puede ir, va, ella jugar y o jugar cuando, jugar cuál, ya jatan, ya jamo, hay la mundial, etcétera, etcétera. O sea, pero para eso tenés que saber. Ricuanani. Landei cuaira ni la jugadora, landei cuaira, pero ese ya lleva un guetata, ¿verdad? O sea, es como que yo me ponga a hablar ahí, no sé, de Romario, de Pelé, no sé, de cosas del pasado. No, habla ahora de esta situación, ¿verdad? Pero para eso tenés que saber el tema, para eso tenés que estar en el tema, para eso tenés que darle seguimiento. No te anquiloses, no te quedes entonces en el atrás. Bueno, entonces por eso te está hablando aquí de un fundamento. Y ese fundamento es la comunidad. Ese fundamento le llamamos nosotros iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad.
Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras. Te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará.
Es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Así, para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Sé que contigo nada me faltará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo esta recapitulación sobre la teología de San Mateo. Hablamos de los planos de la obra del Cristo. El segundo elemento que estamos teniendo como una síntesis, ¿verdad?, de lo pedagógico. San Mateo nos quiere enseñar sobre este aspecto del fundamento de la iglesia. ¿Qué quiere decir fundamento de la iglesia? Significa que justamente el Evangelio se está escribiendo para una comunidad. La Biblia se escribe para el Atuazú. No es ese famoso, como dicen, ¿verdad?, los protestantes, yo me confieso con Dios, yo, y Dios, yo. Dai por la yo. Con la Biblia. La Biblia es un libro de comunidad, de eclesia. Entonces, si nosotros nos hacemos sectarios, evidentemente que no estamos ni siendo cristianos. Les voy a decir en serio, no somos ni cristianos. Ustedes saben que esto era uno de los primeros elementos heréticos en las comunidades cristianas, justamente. Lean 1 San Juan y ahí se van a dar cuenta enseguida, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta, pero hay que leer entonces con seriedad y con estudios profundos, ¿verdad?, desde un contexto histórico que se va presentando. Ahí recién nosotros vamos a entender lo que significa verdaderamente la comunidad como tal y lo que significa el euangelio, es decir, la buena noticia, épico peñan de Yara la Ueruañandé, es decir, qué es lo que Dios nos revela en la persona de Jesucristo. Y desde ahí vamos a entender bien entonces lo que es la iglesia, ¿verdad? El asunto es que muchas veces nosotros nos quedamos al hablar de iglesia como una institución. Entonces pensamos en el Papa, pensamos en los obispos, pensamos en los sacerdotes, pensamos no sé qué cosa. Pensamos en el edificio. No, es mucho más que eso. El evangelio de iglesia es de la humanidad como tal. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, y lo otro, padre, ¿y qué es entonces eso del Papa y los obispos? Esa es una estructura que necesita toda comunidad para poder organizarse. Así de sencillo. Como decimos, nosotros somos paraguayos. ¿Pero qué quiere decir paraguayos? Paraguayos es que cada uno hace lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, porque necesitamos en un momento una organización política, es decir, alguien que vaya rigiendo normas. Después ya están las cámaras, los congresos, es decir, cómo va a funcionar este país, cómo va a funcionar esta eclesia, cómo va a funcionar este grupo humano, buscando ¿qué cosa? La dignidad de la persona. ¿Se dan cuenta que siempre los elementos son los mismos? Es decir, la dignidad de la persona, tanto a nivel civil también es lo mismo en la cuestión política, ¿se dan cuenta? Entonces, esto también ya es un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? Porque hay que ver si en la cuestión política nosotros nos preocupamos verdaderamente de la gente, como dicen por ahí, ¿verdad? De la gente, o nos aprovechamos de la gente, ¿verdad? Entonces, iglesia es estar a favor de buscar la comunidad, el funcionamiento positivo, el elemento fundamental entonces de la convivencia humana. Eso es lo que en síntesis recapitula aquí el Evangelio de San Mateo. Una cosa espectacular. Y el segundo elemento, porque el primero era ese llamado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos nosotros de un Cristo como juez escatológico, su presencia ya es para nosotros una interpelación y nosotros decimos cómo nos estamos comportando. La presencia del Cristo ya es para nosotros ese juez. Así de sencillo. No hace falta que Él venga y te diga, porque vos ya te das cuenta si estás haciendo bien o estás haciendo mal, porque Él te interpela con su presencia. Lo segundo, es también una interpelación, ¿verdad? Al final de cuentas. ¿Por qué? Y porque se está presentando como el fundamento de la iglesia. Y ahora entonces la interpelación va a ser,
¿Nosotros nos preocupamos verdaderamente de la comunidad o simplemente nos estamos preocupando de nuestros intereses? Y aquí está. Y cuando hablamos de nuestros intereses, no estamos hablando solamente de una cuestión del interés económico, de tu bolsillo, etcétera, etcétera, tu enriquecimiento ilícito o otras cosas más. No estamos hablando simplemente, dije simplemente, porque también eso entra, pero es una partecita nomás. Cuando estamos hablando del fundamento de la iglesia, estamos hablando de la convivencia, de la comunidad como tal, que se preocupa de la humanidad, de la comunidad. Y por eso todos esos milagros, ¿se acuerdan?, que Jesús realiza. En esos milagros encontramos la intervención de una comunidad a favor de ese que está enfermo. Es la comunidad la que se preocupa, un paralítico, bueno, ¿quiénes vienen? Vienen, entonces, y ahí todos ¿se acuerdan de la cuestión simbólica, los números, qué quiere decir comunidad, el 2, el 4, en fin, muchas cosas muy interesantes. Ahora no voy a volver a entrar en esos detalles, pero les quiero simplemente hacer recordar que estos elementos son los fundamentales dentro de una teología, ¿verdad? En este caso, que nosotros tenemos aquí como recapitulación del Evangelio de San Mateo, porque peala San Mateo y anden boeseaina. Bueno, aquí vamos a mirar un poquitito más. Todos tienen un orden y un sentido, ¿viste? Un orden y un sentido comunitario, ¿se entienden, verdad? De comunidad, de iglesia. Pero al fondo solo existe una que sea decisiva en la comunidad, solamente entonces una que sea decisiva. Se llama iglesia. Esta es la decisiva. Todos estamos llamados a una conversión personal, muy bien, me voy a convertir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero siempre mi conversión va a ser una conversión, siempre todo al final nos lleva a lo mismo. Esa conversión es para que yo esté al servicio de ¿quién? De mis hermanos, de mi comunidad, de mi iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que nos habla y sobre todo que nos trae su mensaje de salvación. Nosotros hoy leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 13, del 2 al 3, luego del 26 al capítulo 14, 1, 26, 30. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Leitmotiv, idea central que nos trae hoy el mensaje de salvación. Cargarán su pecado, nos dice este capítulo del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Faram: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes.
Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés y a Aarón y toda la comunidad israelita. Le presentaron el informe a ellos, a toda la comunidad israelita, y les enseñaron los frutos del país. Y les contaron: hemos encontrado en el país a donde nos enviaste, es una tierra que emana leche y miel, que tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. Queridos amigos, aquí tenemos 3 elementos importantes que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, el Señor que les está ofreciendo y les dice, bueno, es decir, la tierra, esta es la tierra prometida. Pero ustedes tienen que conocer el segundo elemento. Es decir, yo te ofrezco, pero son ustedes entonces quienes tienen que conocer esa maravilla y esa riqueza que les ofrezco. Eso es como primer mensaje ya que el Señor nos está ofreciendo. Al final, cuando vienen, después de haber explorado, ellos dicen, hemos encontrado esa tierra que emana leche y miel. Es entonces interesante porque cuántas cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos regala en la vida. Todo lo que tenemos, todo es gracia de parte de Dios. Pero viene el tercer elemento. No nos damos cuenta de eso y somos mal agradecidos. Ahí hemos encontrado a los anaquitas. Esto es imposible. No vamos a poder conquistar esta tierra. Qué lástima, queridos hermanos, que muchas veces también nosotros somos así. Ante este mensaje que el Señor hoy nos deja para reflexionar, tengamos en cuenta que es importante ver que el Señor nos da esa tierra que emana leche y miel. Lo importante es también fructificar con esos frutos de santidad y de bondad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios, tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti.
Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, la teología hermosa. Nos ayuda a mirar siempre más y más, ¿verdad?, en esta palabra revelada a través de la Biblia, le llamamos nosotros los libros sagrados. Nosotros estamos hablando de este segundo elemento que hace la recapitulación, la teología de San Mateo, que es el fundamento de la iglesia. Es decir, nosotros miramos como fundamento de esta reunión, de este encuentro, de esta revelación del Evangelio, como a favor de la comunidad, a favor de la eclesia. Todo en función de la eclesia, de la comunidad. Yo no sé cómo tendré que repetir, no sé si me expreso bien, no sé si llegamos a comprender que la Biblia en este sentido siempre apunta, ¿verdad?, a la comunidad. Eso es lo que quisiera que esté bien subrayado. No es entonces un adueñarse en una forma personal, personalista, ¿verdad? Yo y Dios. Yo me confieso con Dios. Yo y Dios. No. Incluso los sacramentos, porque es sacramento, un signo visible que veo, que toco, que siento. Todos estos sacramentos están hablando justamente en función de qué cosa, de la comunidad. En realidad todo gira en torno a la comunidad. Todo gira en torno a la comunidad. Y este es el gran secreto, entonces, o mejor dicho, diría también, esta es la llavecita, la clave de lectura para que ustedes entiendan la lectura bíblica. Si ustedes no entienden o no tienen esta llavecita, esta clave, ustedes no pueden entrar en el mundo inmenso de la Biblia. Todo se escribe en función de la comunidad. Todo se está escribiendo desde una iglesia, eclesia, atuosú, es decir, un reunirse, unirse nuevamente como comunidad, donde cada uno se va a preocupar justamente por esta comunidad para crecer, para comprometernos, para responder a este llamado. Y este es el llamado que Dios nos hace, ¿verdad?, que es el llamado a la dignidad, a la realización, a la planificación del hombre. Si esto entendemos, entonces ya podemos comenzar a caminar. Pero tenemos que entender pues, porque si nosotros no entendemos eso, entonces pero si no tenemos esta llavecita, esta clave, que había sido todo lo que nos está proponiendo el Evangelio, la propuesta de la comunidad, es en función de la iglesia. Si eso no tenemos en nuestras manos, después va a ser muy difícil entender. Va a ser muy difícil entender este camino.
Vamos entonces a mirar el mismo Jesucristo patentiza su verdad en la comunidad. El mismo Jesucristo patentiza, es decir, Él se hace patente dentro de la comunidad. ¿Qué significa esto? Y esto me parece maravilloso, ¿verdad? Porque Mateo en su teología nos lo presenta muy bien. Había toda una historia de la salvación, según la teología, ¿verdad? Y un estudio muy interesante que después nosotros todos lo asumimos. Hoy en día todos decimos que lo que estamos haciendo es una historia de la salvación. Pero esa palabra, historia de la salvación, comienza con un famoso teólogo alemán, ¿verdad? Que se llama von Rad, Gerhard von Rad. Y él es el que comienza, y digamos entre comillas, inventa un poquitito esta frase diciendo historia de la salvación. Todo lo que encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que encontramos es una organización teológica, una organización pedagógica, leída desde Dios nuestra historia de salvación. Por eso ahí le dice historia de salvación. Es decir, cómo se va estructurando, cómo se va organizando. Es como hacer una historia, es como que te estoy narrando la historia de cómo Dios va interviniendo en la historia del hombre, en nuestra vida, poco a poquito, ¿verdad? Cómo Dios se va revelando. Entonces, porque nosotros tenemos ese concepto de historia, sucesos sucedidos sucesivamente, en la sucesión sucesiva de los tiempos, son los sucesos que en el día a día nosotros podemos entender, vivir, y desde ahí nosotros interpretamos cómo Dios actúa en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, ¿entienden? Y eso comienza recién con este teólogo, o sea que no es que estamos, no sé, desde el primer día que se escribió la Biblia, no. Estos son estudios serios, profundos, que nosotros vamos interpretando y vamos viendo, pero aquí parece que, ¿verdad? El autor sagrado fue escribiendo, fue mostrando y nos fue diciendo cómo Dios fue actuando en nuestra historia. Y ese concepto es interesante, ¿verdad? Porque hoy en día todos aceptamos y todos miramos y nos damos cuenta que realmente es un poco así, ¿verdad? Es ese deseo de mirar nuestro caminar, porque nosotros somos seres en el mundo, ¿verdad? Somos seres históricos. Cada generación responde a su tiempo y a su contexto histórico. Así como nosotros hoy respondemos a este contexto histórico, los que vinieron antes de nosotros, ellos respondieron a su contexto histórico y a su realidad. Y los que vendrán después de nosotros, también ellos responderán a su contexto histórico. Y por eso que aquí encontramos, es el mismo Jesucristo entonces que patentiza su verdad en nuestra historia, en esta iglesia, en esta revelación a la comunidad que vive su hoy, su presente. Por eso que entonces presentamos y nos damos cuenta que la Biblia es un libro verdaderamente teológico en primer lugar. Y dentro de esa teología es un libro sobre todo pedagógico. Nos enseña a nosotros a vivir los valores, nos enseña a nosotros a vivir los elementos que Dios nos ha revelado como buena noticia para que vivamos la vida de Dios. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga a todos, que les acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.